Muchas gracias por la invitación. Tengo que decirlo, siempre había querido participar con la gente de ETC en una intervención así. Y mira, se dio la oportunidad, qué bueno, gracias. Solo quiero comentar también que además yo estoy como investigador postdoctoral en el Instituto de Ecología en la UNAM, pero también participo, también es un orgullo participar en la Red en Defensa del Maíz y en la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, ¿no? Que ya después podemos hablar con más detalle de qué se tratan, bueno, mejor Vero y Silvia que expliquen sobre la red. Yo también podría hablar sobre la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, pero bueno, de momento pues vamos a comentar pues algunos temas, ¿no? Empiezo, me voy a mover un poquito para ir no, se me olvidó un... No hay problema. La previa, ¿no? Nada más para explicar el título, que esto, ¿no? Me llamó mucho la atención sobre el título de las ponencias, ¿no? Que si son tecnologías nuevas, ¿no? En este caso le quise poner a mi intervención agrobiotecnología, organismos genéticamente modificados, y como pregunta si realmente es una tecnología nueva, ¿no? Espero que al final de la charla, de mi comentario, pues que nos cuestionemos desde el principio, ¿no? Si es en realidad una tecnología nueva. Específicamente en el tema de maíz, pues no sé si sabían, ¿no? Yo quiero pensar que sí, que México es el centro de origen y domesticación del maíz, ¿no? Junto con las otras montones de cultivos que actualmente se consumen a nivel mundial. Y bueno, en América Latina hay aproximadamente se han identificado 220 razas de maíz, y en México se han identificado pues casi prácticamente el 30%, ¿no? Entonces esto nos habla es una confirmación más de la diversidad que hay aquí en México, ¿no? Estas clasificaciones se han hecho, las han hecho investigadores mexicanos y que han sido históricamente comprometidos pues con las comunidades campesinas que son las que originaron el maíz y el resto de cultivos, pero también con llevar un beneficio real a esos productores y en general a la humanidad, ¿no? De tal manera que se ve, bueno, no sé si podemos poner en vista como pantalla completa a lo mejor, porque creo que se cortan un poco allí como, ahí en full screen, abajo, exactamente ahí está. Bueno, entonces, ahora sí la siguiente, por favor. Pero entonces, de acuerdo a lo que nos explicaba Vero antes, una de las formas pues realmente de riesgo, de peligro ante las que se encuentra la biodiversidad, específicamente el maíz mexicano, pues son los cultivos transgénicos, ¿no? ¿Han escuchado hablar de los cultivos transgénicos, del maíz transgénico? Pues voy a ir no voy a profundizar demasiado porque quiero explicar algunas cuestiones y resultados que hemos encontrado nosotros en la universidad, en esta investigación que estamos haciendo. Pero nada más para comentar que hasta ahora, o más bien, no hasta ahora, ¿no? Históricamente, los 30, 40 años que tiene la biotecnología agrícola, pues han hecho muchas promesas, ¿no? Habían prometido resolver o ayudar a resolver el hambre en el mundo. Habían prometido o han prometido que se iba a utilizar menos fertilizantes, herbicidas, pesticidas, químicos en general, ¿no? Gracias a la biotecnología, a la agrobiotecnología. Habían prometido, ¿qué más habían prometido? Habían prometido que los campesinos iban a ser modernos, que iban a trabajar menos, que se iban a esforzar menos, ¿no? Y les puedo decir que hasta el día de hoy, todas esas promesas pues han quedado pues desmontadas, ¿no? Simplemente la del hambre, la de resolver el hambre en el mundo, pues hay la misma cantidad de pobres proporcionalmente a lo largo de los años que si no hubiera biotecnología agrícola. Entonces, pues está totalmente
desvanecida esa promesa y al contrario, eso quita una careta, una máscara de estas empresas, ¿no? Que habían prometido el beneficio de la humanidad, pero realmente quienes se han beneficiado han sido estas mismas compañías, ¿no? Y hay que decirlo, en contubernio con gobiernos del mundo, ¿no? Y bueno, aterrizando un poquito más sobre el tema de los transgénicos, pues actualmente, comercialmente hay disponibles 3 generaciones, ¿no? Se llaman tres generaciones de transgénicos, ¿no? Podemos ver allí. Los de primera generación prometían que, o aportaban o aportan, que esto es incluso cuestionable también, características agronómicas a los cultivos, ¿no? Como es resistencia a los herbicidas, eliminación de plagas, pero bueno, esto a lo largo de 40 años por lo menos que tienen en Estados Unidos esta primera generación de transgénicos, es por eso que viene la pregunta de que si realmente son tecnologías nuevas, pues parece que no, ¿no? Y lo digo en cuanto a que estas resistencias herbicidas, estos cultivos resistentes a herbicidas, que no sé si explico un poco el principio, ¿no? La gente genera, es decir, los laboratorios, los científicos generan una planta transgénica a la cual se le ha insertado información genética que antes no contenía y que le otorga a esa planta características como ser resistente a un herbicida o ser tolerante a un herbicida. Entonces, el principio es que en los campos, lo que pasa, por ejemplo, en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, obviamente, es avionetas o aviones o gente incluso rocía cientos de litros en los cultivos, en este caso de herbicidas, y se muere todas las plantas que no son resistentes a ese herbicida. Es el principio de esta tecnología, ¿no? El otro principio de esta primera generación de transgénicos es que las plantas generan su propio insecticida. Es decir, se le introduce a la planta, de nuevo, esta característica que antes no tenía de producir una proteína que mata a los bichos, a los que son considerados plaga, para fines de agronomía o de agricultura industrial, que son considerados plaga, los mata. Pero ¿qué se ha visto? Aquí como desmontando la primera, tanto desmontando los beneficios, supuestos beneficios de la biotecnología, como que es una tecnología nueva, se ha encontrado recientemente que se han ido generando tanto malezas resistentes, malezas en un sentido entrecomillado, como plagas resistentes a estas plantas transgénicas, ¿no? Es decir, como insectos resistentes a estas plantas transgénicas. Entonces, claro, biológicamente, evolutivamente, pues implica un proceso de adaptación de la misma naturaleza, ¿no? O sea, me imagino que si la naturaleza tiene carácter, pues responde así de, bueno, somos un sistema complejo, la naturaleza del mundo mismo es un sistema complejo, entonces tiene que adaptarse a las condiciones. Es decir, si le estamos poniendo un químico, pues encuentra la manera de sobrevivir a esto, ¿no? Entonces creo que está desmontado el mito de que es una tecnología nueva, ¿no? Por lo menos de esta primera generación. En la segunda generación de transgénicos se introducen cambios en la calidad de los cultivos, de las semillas, ¿no? Esto es, que cuenten con un mayor contenido oleico, una mayor cantidad de vitaminas, ¿no? Y estas modificaciones, pseudomodificaciones, en teoría están destinadas a los consumidores, ¿no? Es decir, uno podría ir al mercado, al supermercado y decir, bueno, es que este aceite de soya o de canola tiene más aceites trans, ¿no? Que son los que son más saludables, ¿no? Bueno, o sea que tienen la propiedad de ser más saludables, ¿no? Pero esto también pues es cuestionable, ¿no? Porque a estos químicos, perdón, a estos cultivos les han añadido tal cantidad de químicos que, haciendo un balance entre lo sano que pueden ser contra lo perjudicial que son, dada la cantidad de químicos que incluyen, pues al final lo veremos más adelante, ¿no? Al final se están encontrando una cantidad enorme de enfermedades
debidas o causadas cada vez está más ligado que están causadas por la cantidad de químicos, específicamente el glifosato, lo mencionó Vero antes, en los cultivos, ¿no? Y ya como tercera generación, que es la generación más reciente de transgénicos, pues que son plantas que son bioreactores, ¿no? Que el caso mismo del maíz, ¿no? Que se están generando maíces o se están liberando al medio ambiente en los campos maíces que tienen mayor contenido de almidones. ¿Cuál es el principio de esto? Que estos almidones pues pueden ser combustible para generar, por ejemplo, etanol, que se está utilizando como un biocombustible. Sí, la siguiente, por favor. Y bueno, en el caso de México, ¿qué es lo que ha pasado a partir, por ejemplo, de 1994, ¿no? El famoso y tan mentado Tratado de Libre Comercio que seguimos padeciendo, pues que ha habido una sustitución en el balance entre la producción de maíz mexicano y se ha dado la entrada a las importaciones enormes de maíz, ¿no? Principalmente desde Estados Unidos. Normalmente se viene calculando que México requiere una producción, o más bien requiere aproximadamente 30 millones de toneladas de maíz para los usos que se le dan al maíz, ¿no? Tanto de consumo humano como de consumos como insumos industriales o forrajeros, ¿no? Pero ¿qué pasa a partir de 1994? Que esta tasa empieza a cambiar y se empiezan a cortar los apoyos a los campesinos, pero por otro lado empiezan a haber importaciones y algo que está allí puesto, ¿no? ¿Dónde está? Desde aproximadamente 1996, en Estados Unidos, que se producen maíz transgénico de manera enorme, pues este maíz empieza a entrar a México. Entonces vemos que este maíz no se separa, o sea, el que es importado desde Estados Unidos no se separa el que es transgénico y el que no es transgénico. Entonces podemos todos imaginar que la cantidad de maíz transgénico que está entrando a México, ¿no? De tal manera, no sé si lo puse así, que en 2014 el 93% de la agricultura de maíz en Estados Unidos es transgénica. Ya lo comentábamos antes, ¿no? Son estas variedades de maíz transgénico resistentes a herbicidas o resistentes a plagas, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, ya lo explicaba Vero antes también, ¿no? Esta diapositiva es solamente para confirmar, si alguien teníamos duda, que la agricultura industrial y la revolución verde han sido negativos tanto para el medio ambiente y estamos encontrando y se está encontrando. El mismo doctor Andrés Carrasco fue un pionero en la investigación sobre los efectos en la salud del glifosato, que son negativos para la salud humana y de los ecosistemas, ¿no? Y los cultivos transgénicos son la punta de lanza de este modelo insostenible, ¿sí? Pero bueno, en México ya aterrizando un poco más, ¿qué estamos comiendo actualmente en México? Sí, la siguiente. Y bueno, aquí esta diapositiva la quise buscarla, quise ponerla, porque a veces es bueno, no sé qué tan bueno, buscar información en los medios sobre qué está pasando, qué se dice sobre la agricultura transgénica en México, ¿no? Y podemos ver ahí una lectura rápida. Guajardo, el secretario de Economía, dice, es posible que ya se consuman tortillas transgénicas, ¿no? La siguiente no se alcanza muy bien, pero es una noticia que es muy reciente y que se dio a conocer sobre que México, o sea, las secretarías de Agricultura autorizaron la importación y el movimiento en la economía de 132 productos que son transgénicos. Productos me refiero a cultivos, no son productos como tales, ¿no? Es decir, de que llegan al consumidor final como papas, verduras, todo eso, sino son más bien con fines de agricultura, ¿no? Pero son transgénicos, ¿no?
Otra noticia muy reciente es transnacionales liberan por accidente, entre comillas, 800 toneladas de transgénicos, de maíz transgénico específicamente. Bueno, las otras notas quedaron muy pequeñas, pero es así como que se importaron maíz transgénico y los encargados de economía no tienen idea, ¿no? Entonces, algo que es muy relevante es que se supo que a partir de la crisis de los cultivos transgénicos, a partir de la crisis de la economía de la tortilla en 2008, se autorizó la importación de cultivos transgénicos, en este caso de Sudáfrica, ¿no? Y aquí en México no se dijo nada si en teoría iban para cultivo, o más bien para consumo del ganado, ¿no? Principalmente de cerdos. Pero no se dijo ni qué tipo de transgénico eran, ni si finalmente hay las medidas de cuidado para que este tipo de transgénicos no lleguen a la cadena alimentaria de las personas, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, nos hemos dedicado un poco a investigar qué tipo de transgénicos hay en México actualmente, de maíz transgénico, ¿no? Y podemos ver allí que estos son los números de eventos agronómicos, tanto de maíz, por ejemplo, ahí lo muestro, maíz, algodón, soya, canola o remolacha, que son transgénicos y que son resistentes y que son tolerantes a este tipo de herbicidas, ¿no? La siguiente. Incluso más allá, ¿no? Las empresas han encontrado la manera de ir mezclando, de ir haciendo cruzas para producir cultivos que sean tanto resistentes a insectos como tolerantes a herbicidas, ¿no? Es decir, han ido metiendo estas características a los maíces para, en teoría, según ellos, facilitar la agricultura a la gente, pero estamos viendo que, pues básicamente, están envenenando a la población, ¿no? Podemos ver que hay eventos transgénicos, me refiero a eventos transgénicos como por ejemplo un maíz, ¿no? Que es resistente tanto a insectos como tolerante al herbicida glifosato y a otros tales como por ejemplo glufosinato, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, recientemente una noticia importantísima, ¿no? El glifosato es potencialmente cancerígeno según la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Ahí a un lado podemos ver una grafiquita que ha mostrado cómo de manera casi exponencial ha crecido el uso de cultivos tolerantes a herbicidas, ¿no? Lo que implica que, lo que decíamos antes, ¿no? Que avionetas pasan por los campos regando este compuesto que ahora ya es reconocido mundialmente como potencialmente cancerígeno. Sin embargo, creo que nos atravesamos aquí en la imagen, en Argentina, por lo menos desde hace 10, 15 años, saben que estos compuestos son cancerígenos porque lo están sufriendo, lo están viviendo, lo están sufriendo, ¿no? De tal manera que hasta el año 2008 los niveles de malformaciones por cada, ¿qué son? 10,000 niños nacidos, pues ha aumentado también exponencialmente, ¿no? Esto no cuenta, por ejemplo, a trabajadores agrícolas que están expuestos durante largas temporadas a este tipo de compuestos, ¿no? La siguiente. Aquí voy rapidísimo. Estos son datos así calientitos, recién salidos del horno de nuestro laboratorio. Y estamos haciendo análisis de presencia de compuestos transgénicos, perdón, de transgenes en alimentos que todos estamos consumiendo, ¿no? ¿Quién no toma tostadas o maíz o harina o galletas o cereales, ¿no? Entonces, a partir del número de muestras que hemos ido analizando, la siguiente, por favor. Estamos intentando y estamos logrando identificar a esos eventos transgénicos, ¿no? Que están presentes en estos alimentos hechos con maíz, ¿no? Vemos que hay eventos que tienen resistencia a insectos, que tienen también tolerancia a los herbicidas y que incluso pues están presentes ambos tipos de transgenes, ¿no? La siguiente. Los voy a dejar aquí un poco para salir a cenar ahora mismo, en un rato,
con esta noticia que hemos encontrado, ¿no? Aproximadamente casi el 70% de las muestras, la parte que está en roja de la gráfica, son positivas para un elemento que está presente en prácticamente el 90% de los cultivos transgénicos. Es decir, en resumen podemos decir, el 70% de las muestras alimentarias que hemos analizado, que son, ha sido una manera de muestrearla, de ir alimentos que todo el mundo podemos encontrar, ¿no? En los supermercados, en las tiendas de conveniencia de la esquina, y ahí están las clasificaciones, ¿no? Entonces, 7 de cada 10 prácticamente alimentos que estamos encontrando contienen transgénicos, ¿no? Y el otro día, ya casi para terminar, hablábamos, no sé, como una mala broma, no nada más el anterior, nada más para mencionar, de un transgenómetro, ¿no? Estamos encontrando que los alimentos altamente industrializados y que producidos industrialmente masivamente están vamos a decir, contaminados con transgenes, ¿no? En cambio, alimentos que son tradicionales o que son producidos localmente o en pequeña escala son los que están más cuidados, ¿no? Aquí parece que vamos a descubrir el hilo negro, ¿no? Pero tenemos que regresar a consumir alimentos locales producidos localmente en condiciones pues sanas, ¿no? Todo lo que implica, ¿no? Sostenible, de manera sostenible, ¿no? Como comentario, ¿no? Recientemente se dio la noticia de que el ministro de Agricultura en China fue acusado de estar en corrupción con la gente que vende los transgénicos o que comercia con los transgénicos y los produce, y que produce también el compuesto ¿no? Y dejo la pregunta allí en México, ¿qué pasa, no? Porque nos estamos comiendo todo esto, pero aquí no ha pasado nada, ¿no? Sí, la siguiente. Sí, ya es la última. Entonces, pues espero poder haber transmitido el mensaje de que los transgénicos no es una tecnología nueva. De hecho, pues nos están usando, al parecer, nos están usando como basurero del maíz que antes ellos cultivaban, nos lo están enviando todo a nosotros, ¿no? Entonces, no es una tecnología nueva, pero es un mecanismo nuevo de imposición y despojo, ¿no? A los pueblos, ¿no? Y solo que las acciones que están ocurriendo en todo el mundo, ¿no? Entonces, aquí en México, la siguiente, por favor, también están... bueno, esta foto la puse así como para ilustrar, pero pues también, ¿no? Y bueno, hoy son, nada más para comentar, que hoy son 265 días y no han aparecido la gente de Ayotzinapa. Gracias.